también diplomacia, y también con base en las soluciones e historias. Rápidamente voy a presentar a la moderadora, doctor Kohler, y después hará la presentación de los demás ponentes. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes pueden escribir las preguntas utilizando el botón de Q&A en su pantalla. Haremos lo mejor para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Todo será grabado. Ahora voy a capturar la magnificencia de Ted Potter. Es directora de la salud planetaria en la Universidad de Minnesota en la Facultad de Enfermería. Coordina la práctica de doctorado en enfermería, liderazgo también, editora del periódico interdisciplinario de estudios compartidos. Todos ya vieron la doctora Potter en la entrevista de ayer. Ella maneja directamente, se relaciona directamente con PHA, fue líder de la salud planetaria, es coeditora de la estructura educativa y también miembro de nuestro comité director. La doctora Potter está comprometida con la educación de salud planetaria, ayudando a los profesionales para que ayuden el entorno. La Asociación de los Enfermeros para PH también participa en la Academia Americana de Enfermería. Es miembro del comité coordinador del Consorcio Global de la Universidad de Columbia. También es fellow del Instituto de Medio Ambiente en la Universidad de Minnesota y también creadora de Nexos. Y por fin es una de las principales mentoras amigas y también actúa en el cambio radical del sistema. La señora Potter le paso la palabra para la moderación. Muchas gracias, Max. Yo quisiera agregar a la introducción buenísima que hizo que el nombre que utilizo es el nombre del pueblo Dakota que eran expertos en la salud planetaria originales del estado de Minnesota. Bueno, voy a orientarlos en la discusión de hoy. Pueden utilizar el Q&A, que es el botón que está ahí abajo en su pantalla. Antes de comenzar, yo quisiera agradecer al doctor Antonio Saraiva y al equipo de la Universidad de Sao Paulo y también Alianza de Salud Planetaria, que lograron planificar y ejecutar un evento complejo internacional e importante durante una pandemia global. Eh, el liderazgo ejemplifica la alianza y la humildad que es tan necesaria hoy día. En 2018, Sam Myers, Sam y Christopher publicaron los principios para la educación planetaria. Uno de los 12 principios de la salud planetaria es la gobernanza. El liderazgo tiene que generar capacidad para que se convierta en acción y genere esta capacidad cuando no existe también. Hoy es un honor poder entrevistar a dos líderes de la salud planetaria y doy el ejemplo desde el principio, transformando la participación planetaria o la salud planetaria en acción. La doctora Courtney Howard es médica de emergencias, es parte o participa en la Asociación Canadiense de los Médicos para el Medio Ambiente. La doctora Howard es participante de la Asociación Médica de la Editorial de Lancet Planetary Health y del comité director de la Alianza Planetaria. El doctor Sandy Marash o Mahash es un decano asociado a la de educación a distancia y también utilizó su máster en administración de UWSA. Es fellow para la Alianza Planetaria. Yo voy a empezar ahora con esta pregunta. Los niños dicen, cuando yo crezca, yo quiero trabajar con legislación, desarrollo de políticas. No, son poquísimas, ¿verdad? ¿Podría compartir su historia? ¿Cuál es el evento que le trajo este deseo de trabajar con políticas públicas? Courtney, vamos a empezar con usted. Bueno, yo aprovecho para mostrarles dónde estoy. Yo voy a girar mi cámara en la computadora. Este es un territorio en Illinois. Nosotros tenemos allí el Gran Lago. Estamos aquí. Pues,
por debajo, estamos abajo del área de explotación de petróleo. Yo soy médica de emergencias y yo digo a mi hija que yo no podía amamantarla porque lloraba mucho y no la podía amamantar bien, ¿no? Pero en realidad son necesarias 8 horas al día para amamantar. Yo estuve todo el invierno amamantándola ahí mirando este lago y preguntando si había impactos en la salud porque estamos abajo de la explotación de petróleo. Entonces el territorio es un territorio de alta explotación de petróleo y los ancianos estaban preocupados en ese entonces. Y yo dije, bueno, voy a hacer un estudio, voy a buscar en la literatura, hacer investigaciones y no había nada allí en la literatura. El racismo está es muy prevalente en esta región. Y y fui a buscar cuáles los datos que yo podía buscar para hacer evidencias o tranquilizar a las personas para cuando hay investigaciones. Yo busqué esta investigación y en aquel verano fui delegada de la Asociación Canadiense Médica y me uní a esta asociación. Yo estoy muy lejos de la parte central de Canadá, no hay muchos médicos aquí. Por lo general, tenemos que expresar nuestra voz para poder hacer algo. Entonces yo pensé, yo de hecho voy a generar una moción que fue pedir a la Asociación Médico Canadiense para apoyar más estudios para ver los impactos en la salud de la explotación de petróleo. Yo presenté mi moción y me gritaron en el Parlamento porque las personas no estaban preparadas para hablar de esto en aquel momento. Esto demostró que estamos en un lugar en donde hay la intersección de datos e investigación y políticas y poder y que esta intersección todavía no estaba ayudando a estas comunidades. Yo me desperté al día siguiente y me pregunté, ¿habrá pasado eso? Yo quería esconderme, fue algo muy intenso, llegó a las portadas de los periódicos del país y esto nos demostró que había mucho trabajo que hacer en esta área. Yo empecé a lanzar el Doc Now en el Lancet, yo lancé muchos artículos en Canadá y al inicio de la pandemia yo me pregunté, ¿será un momento de cambio en la sociedad humana? Yo postulé candidatura por el partido en Canadá, entonces yo gané y vi que esto era posible, yo tuve que aprender muchas cosas, esto involucró pruebas, etcétera. Muchas gracias, nosotros vamos a conocer mucho más de lo que aprendió. Sandeep puede contarnos su historia, es muy diferente de la historia de Courtney. Lo que es bueno sobre la política es que la política, al fin y al cabo, tiene que generar cambios y esto debe reflejar las necesidades y deseos del pueblo. Y hay también el tema de la tierra vinculada a la política. No es tangible, no se basa en la investigación, pero es algo que nos mueve. Usted habló de algo que yo pensaba cuando era niño. Yo tenía 9 años cuando pensé en ser político. Yo vivía en una ciudad rural pequeña y había una campaña nacional para las elecciones. Y yo vi todos los políticos allí disputando aquella área en que vivía yo, todos los partidos, entonces me involucré en esta emoción de esta disputa y según pasó el tiempo, y usted hizo una pregunta muy importante, ¿por qué los niños se alejan de la política, de la generación de legislaciones? Esto tiene que ver con nuestra educación, nuestro proceso educativo, porque en la política hay un nivel de fanatismo. Son personas que admiran, que escriben políticas, pero al menos donde vivo yo, y yo supongo que esto se aplique también a otras partes del mundo, todavía hay una gran cantidad o un gran fanatismo que está involucrado en este tema político. ¿Qué pasa con el fanatismo? O con las personas que asumen una ideología sin pensar y la apoyan ciegamente, es que todo el proceso de raciocinio se elimina y cuanto más educamos a los niños,
ellos tienen que procesar más las cosas, no pueden vivir sin estar raciocinando, ¿no? Ellos no pueden apoyar algo de manera ciega. Entonces, en mi región, de esta manera, o los adultos jóvenes, por así decirlo, yo los menciono porque son importantes, la política no se ve como algo en que deban involucrarse, porque pienso que es un fenómeno que está cambiando. Los políticos pueden ser o no corruptos, no voy a juzgar esta parte, pero lo más importante es que los niños no tienen la capacidad de raciocinar con base en lo que se les presenta. Ellos siempre ven los políticos, al menos en mi región, ellos también intentan allá crear este fanatismo para tener este apoyo, este soporte. Lo que tiene que pasar es que los políticos, lo que pasa es que los políticos siempre tratan de pacificar a aquellos que actúan con mucha emoción. Por cuenta del ciclo de mandato que hay en mi región de 5 años, en Estados Unidos son 4. Ellos quieren estar indefinidamente reeligiendo, y esto es muy dañino a los países porque debe haber un ciclo, ¿no? Y esto trae una constancia en la política sin que haya cambios que son positivos. ¿Cuánto? La próxima pregunta es sobre la velocidad de estos cambios políticos. Son muy lentos y la urgencia de esta crisis que nos trae esta crisis. ¿Cómo vemos la política y los cambios políticos cuando tenemos que actuar tan rápido? Courtney, empezamos por usted. En realidad, yo aprecio el hecho de que soy una médica de emergencias porque así yo puedo impactar en la vida de la gente todos los días. En lugar de estar en este nivel más elevado en donde se hace o se promueven las políticas que se aprecian en el nivel político, pero esto tarda mucho. Yo estoy pensando hoy en personas que no tienen hogar y entonces nosotros pensamos que para que las personas estén bien tienen que tener determinantes sociales, económicos, ecológicos, todo esto para traer bienestar a la gente. Esto es lo que me motiva a trabajar porque al fin y al cabo las reglas que nosotros hacemos para nosotros mismos importan y donde asignamos nuestros recursos. Yo he trabajado en diversas partes del proceso de promoción de cambios y la política es difícil. Yo sé que nosotros tenemos un rol muy importante en la descolonización del concepto de salud planetaria. Cuando nosotros pensamos que todos tienen derecho a la salud planetaria, esto significa que los países más ricos tienen que dejar de tener o adoptar los determinantes. Tenemos que involucrarnos en las estructuras políticas y cuando nosotros vemos los problemas que tenemos ahora, vemos a países que eh, argumentan en la Organización del Comercio en favor de la protección de patentes en lugar de permitir que todos los países hicieran sus propias vacunas según sus propias capacidades y vacunando su propia población. Cuando vemos las estructuras que benefician a los ricos, esto tendrá un gran impacto en todo el sistema. Tenemos que ser realistas y reconocer que cada uno de nosotros que vive en países en desarrollo, tenemos que encontrar nuestra mejor versión aquí. Y entonces interesa mucho cómo nosotros actuamos, nos expresamos y cómo nosotros asignamos nuestros recursos. Vamos a seguir financiando subsidios para empresas de combustibles fósiles. Esto en un año en que vemos que el 20% de nuestra deuda está relacionada con la producción de combustibles fósiles que causan la contaminación del aire. Entonces, hay mucho que hacer en esta área.
También mencionaste que política en general tiene que ver con personalidad. Cuando nosotros queremos promover este cambio profundo que Courtney decía, ¿cómo usted ve la salud planetaria involucrada en estos cambios políticos? Tiene mucho que ver con personalidad y también con política. Cuando se elige a una persona, se le da el derecho de actuar en nombre de uno, ¿no? Entonces, toda la investigación en eficiencia muestra hoy que básicamente la sostenibilidad de alimentos, combustibles, la manera como nosotros nos vestimos y nos alimentamos, al fin y al cabo, todos los problemas que son causados por eso se pueden solucionar con soluciones de salud planetaria. Y esto ayuda a las personas a quienes dimos la autoridad, este poder de actuar en nuestro nombre, a obtener una fuerza mayor para mirar la salud planetaria como algo que puede solucionar estos problemas para la mejora de la raza humana en la política cuando se le da la autoridad a alguien para que la persona cree políticas. Las políticas no son para uno, sino para uno, las generaciones futuras, para generar sostenibilidad. Y dentro de la democracia es así que las cosas ocurren. Entonces, cuando le damos esta autoridad a alguien, la pregunta que viene es, ¿usted quiere dejar un futuro malo para las futuras generaciones? La salud planetaria tiene todo que ver con educación, investigación, ciencia y es una excelente solución. Entonces, la salud planetaria debe ser parte de una agenda política. Yo espero que no solo eso. Yo pienso que la agenda política en realidad está muy basada en los problemas actuales y yo pienso que yo espero que la salud planetaria no sea solo eso, no sea solo la parte de los problemas de hoy, es parte de un concepto más grande. Sí, y si nosotros vamos justamente a promover esta gran transición de todo, tenemos que tener a personas que conozcan salud planetaria sentadas a la mesa creando leyes que van a hacer esta mesa de transición. Sabemos que no tenemos tiempo de sentarnos para explicarle a alguien los detalles de lo que quiere decir la salud planetaria. A veces nosotros tenemos un periodo allí en el ascensor, una conversación en un ascensor para hablar sobre la salud planetaria y su importancia. Yo les invito a todos ustedes para saber cuál es su conversación en el ascensor de 3 minutos para alguien que nunca escuchó hablar de salud planetaria. ¿Cómo usted la convence, la anima en cuanto a este tema? Bueno, quizás ya tenga este discurso listo usted, ¿verdad? Porque usted está muy involucrado con salud planetaria. Bueno, en la salud planetaria, lo primero que nosotros demostramos es el impacto y la devastación. En mi región, por ejemplo, nosotros tuvimos varios tornados los últimos años que no teníamos antes. Los costos económicos de esto nos costará como $200 millones para reconstruir esta área y 1.000 millones cuando analizamos toda la región afectada por, por los huracanes. Entonces, por lo general, hablamos de las muertes, no hablamos de depresión ni los efectos de largo plazo y salud mental de las personas. Bueno, todo eso ya está mucho planteado, pero vamos a ver qué podemos hacer de forma tangible y así seguimos en otros temas de mortalidad y también que forman parte de todo ese escenario. Y también pensando en los principios clave, por ejemplo, como la comunicación y también el clima. Todo eso es algo que se puede relacionar a la ciudadanía en cada área y también eso está vinculado a la salud y vamos a ver lo que sucede en la salud. Hay dos estrategias clave en ese caso. Entonces, Courtney, ¿cuál es
la forma de introducir eso en el corto plazo? Excelente pregunta, porque en, in- incluso cuando tenemos solamente 2 minutos para hablar sobre eso, yo haría exactamente lo que comentó Sandeep. Y eso también está muy vinculado al coronavirus, porque la crisis de coronavirus también nos mostró la prioridad de la salud y entendemos eso mucho mejor ahora. Y cuando vemos desde dónde la pandemia empezó, eso empezó de un virus que empezó o que se originó entre la intersección entre el ser humano y también el otro mundo. Y el hábitat del humano sigue cambiando y vamos a tener los seres humanos cerca de los animales. Y en mi área eso también llevó a también a mucho tabaquismo, a un incremento del tabaquismo que el número anterior. Por eso necesitamos que poner mucha atención en eso, comparativamente al mundo natural y el ser humano. Por eso tenemos que tener una base ecológica con clima, suelo y medio ambiente, de forma que tengamos un sistema sociales que nos pueda llevar a un equilibrio. Y todo eso se requiere para que podamos poder aumentar el límite del sistema de salud que tenemos. Pero estamos cada vez más viendo que para poder proporcionar cuidado de salud tenemos que tener una base más estable y en este momento tenemos que tomar acción por medio de asignación de recursos apropiados y también políticas para poder tener esa base más sólida. Excelente comentarios. Vamos a empezar a trabajar sobre eso, porque todo eso tiene mucho poder. Entonces, ahora vamos a hablar ahora con expertas. Expertos, vamos a hablar un poco sobre cómo están implicando ustedes en este marco. Ya hubo discusión sobre cómo las autoridades pueden tener más éxito localmente o nacionalmente. ¿Cuáles son sus opiniones respecto a eso? Bueno, claro. Básicamente, hay personas que toman la decisión en pequeñas islas como la nuestra. Nacional significa local. Entonces, al fin y al cabo, los políticos, o se espera que los políticos actúen localmente, pero también dentro de un marco nacional. Y claro, tenemos que tener en cuenta el contexto original, porque hay también acuerdos y todos estos problemas que nos impactan como un bloque solo. Un ejemplo es la erupción de un volcán. También hubo mucha ceniza que salió y la isla vecina no podía hacer nada respecto a eso. Entonces, dentro de mi contexto, todos los políticos necesitan, de hecho, actuar de forma local, nacional y, claro, cualquier decisión va a impactar todo. Desde el punto de vista planetario, es más importante aún que tengamos un abordaje regional, porque alimento es el lugar donde es producido, o también otras áreas tenemos suministro de alimentos, y todo eso tiene que ser sostenible. Y cuando ignoramos eso, tenemos que pensar más allá de lo regional y lo nacional. Bueno, entonces un poco de cada uno, básicamente, ¿no? Sí, también un poquito más que eso. Bueno, es que queremos a los miembros de la salud planetaria que actúen en todos los lugares. Y también tenemos muchos gobiernos nacionales y que funcionen y también las municipalidades. Bueno, y ahora entonces vamos a ver cuáles las lecciones que han aprendido a Cortner. Claro, hace un año, cuando empezó la pandemia, donde vivo yo, bueno, somos muy afortunados de tener una alianza entre
el sistema de salud y también con un grupo de mujeres. Entonces pudimos aislarnos, especialmente en la parte norte del país. Entonces, a pesar de que yo soy una trabajadora de la línea de frente, yo estaba muy consciente de que teníamos un momento importante y también íbamos a pasar por una transición. Y también estaba solamente esperando para ver si o para garantizar que la COVID no iba a regresar. Y lo interesante de eso es que pudimos crear una plataforma. Entonces me dije, bueno, ok, lo que queremos ahora es salud y todos queremos la solidaridad en ese momento también en el futuro. Entonces, yo lo puse como mi estrella guía en la plataforma. Entonces, al hacer eso, es muy fácil crear una plataforma porque entonces, ¿y ahora qué vamos a añadir acá para tener más salud? Bueno, también equidad. ¿Y cómo podemos mejorar eso? Tenemos propuestas y cómo eso va a costar y todo eso. Entonces, de hecho, pudimos hacer mucha cosa con el presupuesto que teníamos por medio de iniciativas que fueron propuestas luego de la elección. Entonces, eso también está vinculado a la visión que tenía yo. Y entonces pudimos tratar también de la mejor manera de comunicar eso con diferentes tipos de involucramiento de la gente y también tuvimos un periodo de revisión, por eso tuvimos a colegas internacionales que muy generosamente participaron en todo eso. Teníamos a todos aquí editando varios documentos que estaban en Google Docs y por eso creamos planos de políticas con un vídeo para cada uno de ellos. Y para mí eso tuvo mucho más que ver con el diseño gráfico y también con la comunicación. Pero también eso me mostró que es muy posible crear esas plataformas y a la gente le gusta mucho eso. Y de hecho, los números estaban solamente incrementando. Y empezamos la campaña antes, pero lo que aprendí por medio de ese proceso es que los políticos tenemos que pensar la política, pero también tenemos que tratar con los donadores y también tratar de la máquina de la organización para tratar de todo eso. Y aprendí mucho con todo ese proceso. Necesitamos que de cierta forma también a los políticos y tenemos que alinearlos con lo que hacemos, porque nosotros no estamos, si nosotros no tratamos de sus necesidades de más votos, no vamos a lograr que lo que estamos tratando entre en la agenda. Excelente punto. Excelente, creo, para los asistentes. Y tenemos una pregunta sobre estrategia y dice, algunas personas piensan que es promover un cambio de política, porque las personas que están en poder tienen la tendencia de ser egocéntricos y no ecocéntricos y quieren la reelección en un corto paso de tiempo. ¿Cuál es la sugerencia de estrategia para ese tipo de discurso? Sandy, bueno, de hecho es trabajar sobre el eco, o sea, yo creo que lo Courtney comentó sobre las métricas es importante. Tenemos que tratar del mecanismo entero, pero lo que es muy importante y lo que no podemos ignorar es la educación siempre. Si necesita, bueno, por- porque los políticos también van a trabajar o quieren trabajar con las métricas. Si educan a la población, a los profesionales y al fin del día, esa con esta generación vamos a tener un público bueno y las políticas no van a funcionar porque la gente va a entender que existe un problema y cuáles son las maneras de solucionar el problema y van a forzar a esos políticos a actuar de forma adecuada. Y de esa manera podemos también tener una actuación más política y también con eso fomentar más la educación. Así está el ciclo. Muchísimas gracias. Courtney, una pregunta del público. ¿Cuáles son los otros problemas globales?
que ya se conoce hace décadas, que necesitan más concientización de los políticos. ¿Cuál es la diferencia entre el abordaje de la salud planetaria y otros abordajes? Hay muchos movimientos existentes, pero ¿qué trae a salud planetaria a esa discusión? Eso tiene que ver, de hecho, con la pregunta anterior. Cuando pienso sobre eso, yo pienso desde el punto de vista de médica. Entonces, como médica, yo tengo la tendencia de centrarme todo en el paciente. No importa lo que pasa a mi alrededor. Y estoy solamente centrada en el paciente, dónde está esa persona en este momento y cuál es su historial y también cuáles son sus inquietudes y transmito mi mensaje de acuerdo con lo que pienso que sea lo mejor a esa persona. Entonces pienso que a veces estamos muy presionados por la situación, especialmente por toda la cuestión de urgencia y los temas ecológicos. Y básicamente no podemos ser tan centrados en en la asistencia como deberíamos ser. Es muy importante que no actuemos basados en la ansiedad, porque de lo contrario no vamos más a ser estratégicos y tampoco vamos a estar abiertos a tener una retroalimentación de la persona o recibir bien la retroalimentación de las personas. Y, por ejemplo, si tengo un abordaje más egocéntrico, voy a vivir en una comunidad de esa manera y mi visión estará centrada en eso. Es importante garantizar que tú estés centrado en ti mismo, porque es más o menos como la persona que está en una fiesta, está simplemente hablando sola, está hablando solamente para ella misma, ella misma. Entonces, lo que nuestro movimiento hace es permitir a la gente que hable, a la gente diciendo, mire, estamos buscando salud, tenemos que tener salud a los niños y a los adultos. Tenemos que preservar un futuro saludable y esa es la mejor manera de poder alentar a la gente a trabajar y a actuar. Yo creo que los seres humanos son buenos. Creo que podemos tener algo saludable. Y entonces intentamos a utilizar ese impulso familiar para que todos puedan actuar alineados y de forma colectiva. Y veo que eso de hecho motiva a la gente de forma muy bella. Bueno, yo no soy canadiense, pero ya ganó mi voto. Bueno, es una buena forma de alentar a la gente. La próxima pregunta es cómo implicar a la gente. Sandeep, y sabemos cómo trabajarse en la organización de sociedad civil y también otras organizaciones. Y la pregunta es, ¿qué la sociedad civil o qué las organizaciones de sociedad civil pueden hacer para la salud planetaria? Es traer una buena visión. Si tu visión es muy pequeña, entonces las personas van a pensar, ¿cuál será la otra visión? Bueno, yo no quiero trabajar con eso, no quiero trabajar con esa persona. Si la visión es más amplia, es diferente. Si la es amplia lo suficiente, las personas pueden entender que esa visión tiene un impacto significativo y la persona que está a su lado va a trabajar también según esta visión. La realidad de lidiar con esos problemas y también con esos factores es ir más allá de la persona y también más allá de la personalidad. O sea, tenemos que movernos en un estado en que la visión es tan amplia y todas las personas entonces pueden encajarse ahí y también pueden trabajar de forma armoniosa, como Cornel comentó. Queremos garantizar que haya una actitud de respeto y también de inspiración respecto a lo que hacemos y que eso de hecho puede ayudar a la gente y así podemos llegar a un resultado. Muchísimas gracias. Courtney, ¿cómo la comunidad de salud planetaria puede promover cambio
desde dentro de la política o también por presión política sobre los sistemas. Necesitamos más investigación, más educación, también mejorar el censo comunitario o también ah, centrarnos más en lobbying. Son todas esas alternativas, pero lo que es importante es asignar recursos para todo eso. Me encantaría trabajar en el marco educacional que planteamos ayer y eso forma parte de todo lo que hacemos. Bueno, tú eres uno de los principales editores de ese documento y eso es muy importante porque podemos organizar a la sociedad para alcanzar resultados y eso es verdad. Pero también requiere esfuerzo, como también se comentó anterior. Y eso es excelente, pero el proceso sigue por meses a pesar de la pandemia. Entonces, tenemos que encontrar tiempo para hacer eso. Y si no asignamos recursos para todo eso, ¿quién va a hacerlo? El secretario, la gente, porque necesitamos a todos ellos, necesitamos comunicación, también audiovisual. Y en ese momento en particular, si no tenemos audiovisual, vamos a estar peleándonos con otras formas de transmisión de comunicación. Por eso, no podemos estar esperando siempre algo que va a suceder. Tenemos que actuar de forma más estratégica. Creo que es un momento diferente, tenemos que actuar de forma también diferente y esa es una buena época para hacer todo eso, porque ya tenemos una base muy buena que está influenciando a todas las personas y también obteniendo respuesta. También aquí en Canadá sucede eso y es importante saber que hay algo diferente para que todos nosotros podamos hacer. Y nosotros estamos solamente apoyándonos unos a los otros, porque hacerlo solo es asustador, pero así podemos juntos, podemos también aprovechar la solidaridad, también aprovechar la experiencia de los otros. Yo pienso que de cierta manera es importante también ser muy buenos con nuestros egos. Cuando uno se entrevista a una persona en política, va bien, porque en cada momento siempre estamos intentando cosas distintas. Sí, pues, a veces puede no funcionar, pero muchas veces eso no funciona la primera vez. Por eso tenemos que estar siempre creando cosas nuevas y también tenemos que estar con actitud como si fuéramos niños, siempre alentando a trabajar más. Bueno, también humildad y compasión son importantes y seguramente no podemos construir nada con arrogancia. Por eso es muy importante que también apoyemos a la gente a nuestro alrededor, también les apoyemos con la visión que tenemos y también es importante incluir a todos. También podemos hacer el cambio que queremos ver en el mundo, dijo Candy. Y muchas gracias, Courtney Sandeep, y por su humildad y también por su conocimiento profundo y también profunda pasión. Muchísimas gracias por todo eso. Muchas gracias. Gracias por su sabiduría y también por sus aportes y también a todas las personas que hicieron un esfuerzo muy grande para poder armar toda esta conferencia. Todo eso es muy inspirador. Muchísimas gracias a todos y por todo. Y ahora entonces, Marie and Anthony. Bueno, eso fue encantador. Yo podría estar aquí escuchando a ustedes por más otras horas. Entonces hoy vamos a tomar un tiempo para pensar en nuestros moderadores, panelistas y también todos los entrevistados que aportaron mucho en esta conferencia. Tuvimos más de 4,000 asistentes de 99 países. Queremos seguir creciendo y también tenemos muchas conversaciones y dinámicas con emprendedores, activistas, legisladores, interesantes conversaciones. Y esta semana también exploramos valores fundamentales
para la transición y también para implementación de la salud planetaria, también estructuras de recaudación de fondos, otros sistemas. Y también hoy dedicamos el tiempo para tratar de la transformación de negocios y economías para alcanzar la salud planetaria. Las conversaciones de hoy fueron respecto a gobiernos y colaboración y escuchamos voces de todo el mundo de Tailandia, Kenia, Brasil y otros lugares. Todo eso pensando en varios planteamientos y puntos de vista. Y mucho de lo que discutimos esta semana destacan la forma de tratar de la importancia de tener una fuerte colaboración y también de trabajar rápido por la salud planetaria en todo el mundo en el futuro. Tenemos organizaciones multilaterales que pueden actuar no solamente bajo el concepto de salud planetaria, pero también otras acciones por medio de políticas en todo el mundo. También escuchamos acciones del mundo real que también hacen la diferencia en la Amazonia y Madagascar y también en el país de Gales. Son ejemplos excelentes que nos dan esperanza, pero también muestra que progreso también se está alcanzando, pero también eso funciona con modelos que podemos adoptar en todo el mundo para promover el cambio que necesitamos. Y también una entrevista inspiradora sobre cómo podemos trabajar sobre políticas, gobierno y también sobre salud planetaria. Y también de aquí salimos con sugerencias prácticas de cómo podemos implementar salud planetaria de la manera adecuada. Entonces, ahora le paso la palabra a Antonio. Es muy difícil intentar resumir todo eso. Tuvimos conversaciones tan interesantes y tenemos mucho que reflexionar y tenemos mucho que ver de nuevo. Afortunadamente todo fue grabado, entonces si quieren verlos más tarde o también como yo para ver de nuevo, ustedes pueden ver las sesiones que fueron grabadas. Las vamos a enviarles el enlace en pocos días. Y las principales sesiones estarán en esa plataforma del evento y también el canal de YouTube. Y la grabación estará disponible en inglés, en portugués, español, francés y mandarín. Entonces, si quieren ver eso, también les invitamos a, a los asistentes que también estén con nosotros para Hilo. Ustedes también pueden convertirse en miembros individuales y también seguimos con las conversaciones durante esa semana. Y también ustedes pueden ponerse miembros de otras organizaciones y otros grupos. Visiten el stand o el booth en nuestra página web. Y también ustedes pueden juntarse a otras voces. La declaración que será el primer documento de su naturaleza que será lanzado con las acciones que son necesarias para alcanzar una gran transición. Podemos aprender más de las otras áreas de la exposición, también de pH y también de otros patrocinadores. Y recuerden que en 10 minutos vamos a tener el Lightning Talks sobre enfermedades infecciosas. Y también recuerden que tenemos varios otros eventos secundarios que serán realizados hoy, esta tarde en Brasil, y entre ahora y mañana vamos a tener esas sesiones y ustedes las pueden ver. Muchísimas gracias por su participación hoy y nos mantenemos en contacto. Gracias. Cuídense.